Historia del caballo. El caballo domesticado modernus, Equus caballus, se encuentra distribuido por todo el mundo y se cuenta como en una de las criaturas más diversificadas que existen. En América del Norte el caballo tuvo un peligro, estuvo en extinción hasta finales del Pleistoceno, pero las dos subespecies silvestres sobrevivieron hasta años atrás. El tarpán Equus ferus se extinguió en 1919. El caballo Precevalcicus ferus prewalkii, de los cuales actualmente existe un número pequeño. En la historia del caballo especialmente se habla sobre la domesticación continua, debatiéndose por qué la evidencia que se dice es discutible. A diferencia de otros animales, tal como es el cambio en su morfología corporal, los caballos son muy diversos. La ubicación del caballo particular, fuera de la distribución normal, son animales altamente distribuidos. No son útiles para ayudar a resolver el problema. Los indicios de domesticación se relacionan a la presencia de lo que pareció ser un montón de excrementos de animales en zonas delimitadas por postes. Estos expertos interpretan como una representación de un corral de un caballo. Estas pruebas fueron encontradas en zonas allá por el 5000 a.C. Se cree que los caballos pueden haber sido mantenidos como fuente de comida y leche en lugar de emplearlos para montar o cargar. Las evidencias arqueológicas aceptadas en la equitación incluyen desgastes de los dientes de los caballos a los cuales les ha sido encontrado en sí mismas en las estepas de los montes urales de Botay y Kotzay, en la cual Kazajistán en torno al 3500 y al año 3000 a.C. En el poco desgaste de los dientes de algunos de los restos arqueológicos encontrados, sugiere que varios de ellos fueron montados para cazar y otros fueron empleados para la alimentación y en el consumo de leche. Por último, la evidencia más temprana del directo de los caballos como animales de carga, en forma de los cuales se han encontrado algunas evidencias, fueron halladas en Mesopotamia alrededor del año 2000 a.C. Los esqueletos hallados, que tenían también metacarpianos graciles, estas áreas de los huesos como la tibia son parte del cuerpo del animal que analizadas entre sí indican claves de la domesticación, ya que en la tibia de los caballos domésticos es más delgada que en los caballos salvajes. En otros elementos encontrados en dichas zonas, estos restos de lípidos grasos de la leche de caballo en las vasijas, evidencias del consumo de su carne, en el desgaste de los dientes y en sepulturas enterradas de cuerpos de jinetes. Han sido examinados en los ADN de los caballos de carrera pura sangre, identificaron en el alelo específico que se controla genéticamente la velocidad y la precocidad. Los puras sangres son una raza específica de caballos que descienden de los hijos de los tres sementales conocidos como Bearley Tuk, importados de Inglaterra en la década de 1680, el árabe Darley en 1704 y el Godobin de Arabia en 1729.
La historia de la cría de los caballos pura sangre ha sido registrada en los libros genealógicos en general desde 1791. Los datos genéticos soportan dicha historia. En las carreras de caballos de los siglos XVII y XVIII, de 3.200 a 6.400 metros, los caballos tenían entre 5 y 6 años de edad. A principios de 1800, el caballo pura sangre fue criado por su velocidad y resistencia, características que le permitían correr grandes distancias con solo 3 años de edad. En los estudios genéticos que se han observado en el ADN de cientos de caballos, se observaron un gen C-miostatina, gen variante, arribando a su conclusión de que este tuvo su origen a partir de la yegua única descendiente de los 3 sementales hace 300 años. Y en su historia se comenta que Alejandro Magno tenía un caballo que se llamaba Bucéfalo. Este recibió el caballo salvaje como regalo cuando era niño y fue capaz de domarlo. Las primeras herraduras que existieron estaban atadas a los cascos del caballo con cuerdas de cuero, en lugar de estar clavadas como se hace hoy en día. Los antiguos romanos, como los asiáticos, miraban a sus caballos como grandes guerreros. Los romanos apreciaban a los grandes caballos en la batalla por su fuerza, mientras que los asiáticos los preferían más pequeños, más ágiles y de paso más seguro. Cuenta la historia que el emperador Calígula convirtió su caballo Incitatus en un sacerdote de Roma. El caballo tenía cerca de 20 empleados, un collar enjollado y era alimentado a menudo con avena y oro. Los primeros caballos evolucionaron en el continente americano, pero se extinguieron allí hasta que los europeos introdujeron de nuevo el caballo. Se conoce la evidencia que del 2000 a.C. se dice que podrían haber sido domesticados ya en el 4500 a.C. Las sillas de montar de caballos fueron inventadas por los chinos, según se conoce la leyenda. Los animales naturalmente dispuestos para saltar lo hacen cuando tienen que saltar algún obstáculo, según se cree y se ha ido comprobando a lo largo de la historia. Hasta hoy, en la Edad Media, se comenta sobre el 1930, las mujeres ricas montaban en posición perpendicular al caballo. Ya se consideraba inadecuado para ellas sentarse con las piernas horcajadas. Los primeros registros de competiciones de saltos de caballo se llevaron a cabo en Dublín, Irlanda, por la Royal Dublin Society en 1864. Las escuelas de equitación españolas, así como Viena y Austria, fueron fundadas en 1572. En esas épocas, las escuelas eran las que enseñaban la doma clásica de la montada a caballo. La doma es el arte de entrenar a un caballo para realizar movimientos precisos. Para ello se requiere igual habilidad y concentración por parte del caballo como del jinete. Cuando se mueven varios caballos, por lo general, cuando se realiza un evento deportivo, el caballo más importante recibe el nombre de líder. En la reproducción y cría del caballo, para los propietarios de caballos, la idea de criar a su propia yegua resulta muy atractiva. Las posibilidades de tener un potro con cualidades similares a las de sus padres, o mejor aún, tiene muchas atracciones. Antes de tomar la decisión de criar, resulta esencial tener los conocimientos previos sobre el comportamiento durante la reproducción normal, lo que debe ocurrir en el parto,
así como la forma en que se comporta y se desarrolla un potro. Por lo tanto, un potro recién nacido es, por tanto, la razón por la que un principiante es probablemente que deba de buscar y pedir ayuda profesional para informarse sobre los temas. El periodo de gestación de una yegua viene a ser unos 11 meses, aunque en ocasiones puede durar 10 meses o alargarse hasta el año. A veces son capaces de reproducirse a la temprana edad de 18 meses. Sin embargo, esto ocurre muy raras veces, ya que normalmente no logran hacerlo hasta al menos hasta los 3 años de edad. La mayoría de los potros nacen en primavera, por las noches, cuando es más probable que el rebaño esté en movimiento y por la comida abundante. Al nacer, las piernas de un potro ya tienen unos 90 centímetros de longitud. Alcanzan en su estado de adulto hasta llegar a una altura considerable. Las crías reconocen instintivamente el olor de su madre, a través del cual se viene diciendo que los potros recién nacidos no pueden llegar a comer hierba, por lo que sus piernas son demasiado largas. No es posible predecir el color de un caballo cuando aún es potro, ya que ocurren varios cambios antes de que tenga un color fijo, aproximadamente a los 2 años de edad. Una yegua puede dar a luz en tan solo 15 minutos, pero si alguien está tirando de ella, puede tener y esperar hasta ver cómo ha ido el parto. Muchos caballos jóvenes criados con fines domésticos son manejados por personas durante los primeros días de su vida para lograr que se acostumbre al tacto, al sonido y al olor de los humanos. Muy pocos potros criados en casa son suficientemente buenos para usarse como sementales. Hay muchos sementales de primer nivel disponibles en el mercado y es mucho mejor usar de estos. En cualquier caso, los potros jóvenes son difíciles de manejar y están probablemente mejor castrados, al menos que exista una razón específica para hacerlo. Ambos potros y sementales necesitan un manejo de experto. Por tanto, para aficionados esto sería difícil, porque se puede decir que el peligro es recordar siempre al animal que cuida. Las primeras épocas sobre las escuelas fue bizantina, cuando se aparecieron los elementos tales como la silla, la brida y las riendas. Se crearon estribos que fueron de gran utilidad para los jinetes que tenían que buscar el máximo equilibrio en el caballo. Como consecuencia de ello, el peso que representaban sus armaduras y escudo y las armas propias de la época. Fue entonces cuando se comenzaron a estudiar los sistemas de las técnicas que surgieron en las escuelas de la jineta a la brida, y la segunda prevaleció sobre la primera, pero esto se puede decir que la jineta haya dado su uso y no quede en desuso. En los campos andaluces salmantinos, los cortijos o los regoceos, en las plazas de toros, todavía es vigente el estilo limpio y elegante, ardoroso de la jineta, precisamente en España y Portugal. Para montar a la brida se requiere un arte caballecero, que sujete al caballo mediante la brida apropiadamente dicha, el freno del bocado y las riendas. La silla carece de un resaltes o salientes excesivos de los estribos que han ido sufriendo cambios en los materiales empleados. La monta a caballo, sobre los que en Italia los soldados españoles, aliados enemigos cuya táctica guerrera era tan distinta para ellos, habían practicado en sí mismos en la técnica de la monta y la lucha en el periodo de las reconquistas, siendo así importante a día de hoy. Se emplea también para la práctica en el ejército, en los cuales llevan las caballerizas a
los soldados. Cada país realiza sus estudios en las escuelas de equitación. Por ejemplo, en España también se ha tenido la práctica de la hípica en el conocimiento sobre la diversidad de los escritos que se han ido iniciando en los extranjeros que han ido a cumplir el nuevo testado de hípica. Se han ido haciendo entradas desde muchísimos ámbitos. Desde el siglo XVIII se ha ido consiguiendo hasta nuestro tiempo una descendencia de lo que es la equina y el cuidado del caballo. Y así se dice que en Francia mantuvo a la cabeza de los estudios ecuestres en las escuelas de Versalles, en las caballerizas, empezando así la era militar en la floritura de dar a la equitación castrense la forma para dar a la monta del caballo. Y con ello, en todo esto, los jinetes y civiles han ido haciendo el curso sobre concursos hípicos de las caballerizas para remontar a la competición en la hípica y el desarrollo ecuestre de la equitación y la monta de caballo.